Buenos días, arquitecta. El día de hoy vamos a presentar todo lo que es la historia en la arquitectura. La historia en la arquitectura empieza primero en la prehistoria. En la prehistoria tenemos dos épocas, que sería la primera el Paleolítico, que es de hace 4 millones antes de Cristo a 1000 años antes de Cristo. ¿Qué es esto? La arquitectura surge como respuesta a la necesidad de refugio y protección frente al clima y los animales. Se habitaban cuevas y se construían chozas temporales con ramas, madera, huesos y pieles. El descubrimiento del fuego, pues, transformó el espacio habitable, convirtiéndolo en un lugar de reunión, seguridad y convivencia. Las cuevas también adquirieron un carácter simbólico y religioso mediante las pinturas rupestres, consideradas las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad. ¿Qué es de destacar aquí? Pues como comenté anteriormente, es el fuego, primeras manifestaciones arquitectónicas de la humanidad, refugios naturales y chozas temporales, y la arquitectura ligada a la supervivencia y a los primeros rituales. Esto surge con las sociedades que eran nómadas, pues decidían quedarse en un solo lugar y ya. En el neolítico que tenemos, pues este marcó el paso del nomadismo al sedentarismo gracias al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Se construyeron viviendas permanentes de madera, barro y piedra, monumentos megalíticos como menires, dólmenes y tumbas de corredor. La arquitectura también comenzó a expresar identidad colectiva y organización comunitaria. Ya no era solo construcciones, sino intento de representar algo. Bien, ahora vamos con otra de las épocas más importantes que fueron las primeras civilizaciones. Esto surgió en Egipto en 3500 a 500 a.C. La arquitectura egipcia se caracterizó por su monumentalidad, solidez y simetría. Estuvo profundamente ligada a la religión y a la creencia de la vida después de la muerte. En esto, en palabras claves, es arquitectura monumental y simbólica. Se utilizaron principalmente piedra caliza y granito para construir templos, pirámides y tumbas. Los edificios seguían ejes de composición relacionados con el recorrido del Sol y el río Nilo, pues en ese entonces la arquitectura y los que construían pues eran muy religiosos y creían en una deidad que relacionaban con el dios el Sol. Las pirámides evolucionaron desde las mastabas hasta alcanzar su forma lisa, convirtiéndose en el máximo símbolo de poder de los faraones. En el contexto social y político, pues Egipto fue una civilización altamente organizada bajo un estado centralizado, gobernado por el faraón, considerando una divinidad. La economía dependía de la agricultura, favorecida por las inundaciones del río Nilo. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el mundo clásico. El mundo clásico proviene desde el año 800 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. ¿Qué nos dice el mundo clásico? La arquitectura destacó por el equilibrio, la proporción y el uso de columnas, creando templos y edificios públicos de gran belleza y funcionalidad. Ahora conozcamos un poco más sobre lo que es el mundo clásico. Algunos de sus referentes son el Partenón, que se encuentra ubicado en Atenas, Grecia, el Coliseo Romano, que se encuentra en Roma, Italia, y el Panteón de Roma, que se encuentra en Italia. Bueno, la arquitectura del mundo clásico se caracterizó por la búsqueda de la proporción, el equilibrio y la armonía. Los griegos desarrollaron las órdenes dórico, jónico y corintio, mientras que los romanos perfeccionaron técnicas constructivas como el arco, la bóveda y la cúpula, además del uso del hormigón. Durante este periodo se construyeron templos, teatros, anfiteatros, foros y acueductos que respondían tanto a las necesidades públicas como religiosas. Muchas de estas obras continúan siendo referentes de la arquitectura actual. Hablemos un poco sobre el contexto político y social. Durante este periodo, las ciudades o estados griegos fomentaron el desarrollo de espacios públicos donde se practicaban la democracia, la filosofía y el comercio, incluyendo el arte. Sin embargo, más tarde el Imperio Romano utilizó la arquitectura como una herramienta para demostrar su poder, organizar el territorio y fortalecer la vida urbana. Algo más que se puede decir sobre un contexto político y social es sobre las construcciones que reflejaban el nivel de desarrollo económico y tecnológico para estas civilizaciones, además de servir como centros religiosos, administrativos y de entretenimiento para la población. Esto fue el mundo clásico. Ahora hablemos un poco sobre la Edad Media.
La Edad Media viene desde el año 476 hasta 1400 después de Cristo. ¿Qué nos dice esto? La arquitectura se enfocó en castillos, iglesias y catedrales, incorporando barcos, bóvedas y vitrales que reflejaban la fe y la fortaleza. Conozcamos un poco más. Bueno, en la Edad Media tenemos muchos referentes, pero algunos de sus referentes que son destacados tenemos como la Catedral de Notre Dame, que se encuentra ubicado en Francia, la Catedral de Chartres, que se encuentra en Francia, y el Castillo de Carcassonne, que también se encuentra en Francia. Conozcamos un poco más. La arquitectura medieval surgió después de la caída del Imperio Romano y estuvo profundamente influenciado por la religión cristiana, el feudalismo y las constantes guerras entre reinos. Durante este largo periodo aparecieron dos estilos fundamentales, el románico y el gótico. El románico, que proviene desde el siglo X hasta el siglo XII, se caracterizó por sus muros gruesos, arcos de media punta, pequeñas ventanas, bóvedas de cañón y estructuras masivas que transmitían seguridad y solidez. Posteriormente surgió el gótico, que proviene desde el siglo XII hasta el siglo XV, que revolucionó la construcción gracias al empleo de arcos apuntados, bóvedas de crucería, abortantes y enormes vitrales de colores. Estas innovaciones permitieron construir edificios más altos, luminosos y con una gran riqueza artística, además de iglesias, catedrales, además de iglesias y catedrales, durante la Edad Media. Bueno, durante la Edad Media también se identificaron castillos, murallas, monasterios, puentes y fortalezas para proteger a la población y controlar el territorio. Hablemos ahora sobre un poco sobre el contexto político y social. ¿Qué nos dice esto? Las ciudades o estados griegas y posteriormente el Imperio Romano impulsaron grandes construcciones para representar su poder político, militar y religioso. La sociedad valoraba la vida pública, el conocimiento y la organización urbana, por lo que la arquitectura se convirtió en un símbolo de desarrollo, cultura y autoridad. Ahora vamos a explicarles sobre el Renacimiento, que se da en 1400 a 1600 después de Cristo. El retorno a la arquitectura grecorromana va en la búsqueda de proporción, simetría y armonía, empleo de la perspectiva, el uso del círculo y el cuadrado como base del diseño, arquitectura basada en principios matemáticos, el hombre como medida de todas las cosas, recuperación de los principios de Vitruvio, firmitas, utilitas y venustas. También el Renacimiento marcó el inicio de la arquitectura moderna, al recuperar los ideales clásicos y promover el equilibrio, la razón, el estudio científico del diseño. Su influencia sigue presente en la arquitectura hasta la actualidad. Ahora vamos con el barroco y el rococó, que esto se da en 1600 a 1750 después de Cristo. El barroco se caracteriza por la complejidad, el dinamismo y el movimiento. Emplea curvas, elipses, contrastes de luz y sombras, decoración abundante, grandes escalas y fachadas teatrales. Integra arquitectura, pintura, escultura para producir un fuerte impacto emocional y exaltar el poder político y religioso. El, el barroco también transformó la arquitectura en el medio para transmitir emociones y demostrar el poder integrado arte, religión y política en espacios monumentales que buscaban impactar a quienes los complementaban. Rococó se caracteriza por una decoración muy abundante pero delicada, colores, pasteles, formas asimétricas, curvas suaves, manejo de la luz, estucos y detalles dorados. Busca elegancia, refinamiento y efectos visuales más que expresar la estructura del edificio. También esto llevó a la decoración y el refinamiento al máximo nivel, privilegiando la elegancia, el lujo, los interiores. Representó la etapa final del barroco y preparó el camino para el regreso de la simplicidad con el neoclasicismo.